Hola, buenas tardes. Vamos a empezar con la segunda ponencia de nuestra campaña, que es Estrategias de Prevención de Violencia en Niños, y nos la va a impartir la psicóloga Claudia Oregel. No se escucha su audio. ¿Sí me escuchan? Sí, ya. Excelente. Ok, pues muchas gracias por estar acá, por esperarme unos minutitos más. Mi nombre es Claudia Fernanda Origel, pero la verdad es que utilizo más el nombre de Fernanda por cuestiones de que así todo el tiempo me ubicaban mejor. Entonces, me pueden decir Fer, con toda la confianza del mundo. Y estoy muy contenta de estar acá con ustedes. Voy a proyectar las diapositivas que tengo para ustedes, para que se sientan todavía más cómodos y no escuchen puro bla, 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 sino que también se apoyen de estas imágenes. Y me comentan qué tal se ve. ¿Sale? Ok, para hablar de violencia, la verdad me gusta platicar desde nuestra percepción como adultos. Se siguen cargando, ¿verdad? Las diapositivas. Ok, Sí, Francisco una presentación. está teniendo problemas con mi internet, entonces está un poquito lento. Listo, ya se ve. De acuerdo. Y bueno, yo soy miembro del colectivo Nayarita Activistas por la Infancia. Somos un colectivo el cual busca crear comunidades sensibles hacia la infancia, sensible ante sus necesidades, ante sus derechos y principalmente conscientes conscientes de lo que tan necesario es vivir una vida sin violencia, ¿de acuerdo? Desde muy temprana edad. Sí. Yo les comenté hace un momentito que me gusta comenzar a hablar de la violencia desde una perspectiva desde el adulto, ¿no? Hay un término que actualmente se está utilizando muchísimo y que tiene que ver con ciertas conductas que son incluso violentas para los niños, niñas y adolescentes. Es el adultocentrismo. ¿Y cómo es, a qué me refiero con esto? Bueno, es principalmente el, el adultocentrismo es para pensar desde nosotros mismos, ¿vale? Nosotros decimos, bueno, es que yo estoy joven o más o menos, pero yo creo que trato todo el mundo por igual. Pero realmente hay acciones que tenemos diariamente y tienen que ver con una conducta adultocentrista y no nos damos cuenta y no las percibimos de esto. Y es muy importante ser conscientes de estas actitudes porque siempre estamos rodeados de niños, niñas y adolescentes por donde quiera, ¿vale? No podemos decir, no tengo hijos y pues yo no estoy cerca de niños y niñas, no. También hay que tenemos el primo, el sobrino, o estamos haciendo las prácticas en un lugar donde va a haber niños y niñas, vamos al parque, pasamos y hay niños y niñas, en todos lados va a haber niños y niñas. Entonces, sí tenemos que tener conciencia acerca de nuestra conducta, cómo es y en qué momentos puedo ser adultocentrista, ¿vale? Desde incluso cuando llega un niño y una niña, si lo saludamos o no, porque muchas veces saludamos, hola, mucho gusto a los papás, a las mamás, a los tíos, y aunque vengan acompañados de niñas y niños, ni siquiera los saludamos. Entonces ya estamos hablando de ahí de una conducta adultocentrista, ¿vale? Desde un simple saludo, un hola, ¿cómo estás? Hola, qué bueno que vinieron. Hola, ¿cómo estás tú? Incluso a veces ni siquiera preguntamos los nombres, ¿sale? Y es muy importante
también tener este tipo de acciones con los niños y las niñas. Y bueno, lo que se piensa en el adultocentrismo es que la juventud es una etapa de preparación para posteriormente insertarse en el mundo adulto, ¿de acuerdo? Se dice, incluso, no sé si les pasó a ustedes, pero cuando estábamos en la secundaria o en la preparatoria, se ponía mucho en duda lo que decíamos. Desde, es que no estoy de acuerdo por tal clase o no me gusta esto y era como, es que tú no sabes porque estás chico y estás chica, entonces no sabes lo que quieres porque pues no eres un adulto, ¿no? Entonces esa es una manera de pensar adultocentrista y lo cual nos lleva a una práctica de violencia, ¿de acuerdo? No tomar en cuenta al niño o la niña o al adolescente, estamos ejerciendo una posición de poder, de sumisión, lo cual estamos violentando sus derechos humanos en cuanto a la libre expresión o a vivir una vida sin violencia. Entonces, desde estas perspectivas de adultocentrismo, se asume que la juventud es una etapa de tránsito de la vida únicamente, que adquiere valor en la medida que está referida hacia el adulto, ¿no? Hacia conductas de adulto. Y que su importancia consiste en que en algún momento se llegará a ser adulto, o sea, tú importas hasta que creces. Ese es el mensaje que da el adultocentrismo y que lo vemos en la práctica cotidiana, incluso en la familia. Como hay en algunas casas de que se sientan primero los adultos a comer y después los jóvenes, o en mesas separadas, o los jóvenes son los que tienen que ir a traer las cosas, o tienen que ir a hacer estos mandados y así. Entonces, estamos hablando que hay pues, una manera de ver a la gente joven y a la infancia como personas que bueno, en algún momento van a madurar y ya vamos a poder entender y escucharles lo que realmente dicen, porque realmente ya van a ser adultos y ya va a ser importante lo que mencionan. Entonces, estamos hablando de adultocentrismo en este sentido. Y, y actualmente se define esta como una serie de mecanismos y prácticas desde las cuales se ratifica la subordinación de las personas jóvenes, atribuyéndoles una serie de características que se definen siempre como sujetos deficiarios o con deficiencias. Por ejemplo, ya sea de razón, de madurez, de responsabilidad o de seriedad. ¿Vale? Como incluso no le podemos dar, no digo que trabajo, pero ciertas responsabilidades a ciertos jóvenes, porque pues están jóvenes y no van a saber, lo van a hacer mal. Estamos hablando de una práctica violenta, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a comenzar con los efectos de la violencia en las infancias. Aquí nos vamos hasta, bueno, mejor dicho, parto de acá, del cerebro, porque realmente las neurociencias tienen muy poco que han tenido este boom de información y que es muy importante la difusión para que más y más personas sean conscientes de que no solamente se violentan los derechos humanos de los niños y de las niñas al ejercer violencia en ellos, sino que estamos viendo daños de manera neurológica y fisiológica conforme van creciendo. Actualmente ya hay estudios y hay muchísima evidencia acerca de que un cerebro que se encuentra constantemente en estrés, sometido a situaciones estresantes, tiene una mayor cantidad de cortisol, una de las hormonas del cerebro que regulan prácticamente el estrés, ¿no? Entonces, un cerebro estresado crece en menor velocidad y por lo tanto tiene menor tamaño, tiene problemas desde el control de impulsos, eh, alteraciones emocionales, el sistema límbico, de razonamiento, problemas de memoria, de lenguaje, de aprendizaje. Entonces estamos viendo que realmente sí está habiendo una afectación que va a tener impacto hacia lo largo de su vida. Y por ahí tenemos duda, ¿no? De que, pero a mí me pegaron y a mí me castigaban y me gritaban y estoy bien. Híjole, hay que checar si es realmente que estamos muy bien.
porque no tenemos ningún problema emocional, no tenemos ningún problema de control de impulsos, no tenemos ningún problema de razonamiento. Es para pensarse, porque usualmente tenemos problemas de memoria, tenemos esa sensación de que me va a salir todo mal, miedo a equivocarnos. Hay muchas conductas que nos dicen que realmente no estamos del todo bien. Entonces la violencia sí deja secuelas para lo largo de la vida, hablando desde alteraciones neurológicas. Y acá, para tener un ejemplo más claro, vamos a ver el siguiente mini video. Bueno, antes de eso, lo que sigue. Es importante. Claro que sí, ya vamos a empezar a entrenar toda la semana. Nada más les encargo su micrófono, por favor. Gracias. Es importante tener esta imagen, fue de un estudio de un artículo en el cual se estudió qué impacto hay desde la exposición a temprana edad hacia la exposición en la violencia, ¿vale? La exposición, sí, ante la violencia. Entonces, fíjense, estos son los periodos críticos del desarrollo, ¿de acuerdo? Desde los 0, o sea, desde el embarazo, a los 7 años de edad. Estamos hablando de la primera infancia. Entonces, acá en rojo está marcado el periodo crítico y después el declive del periodo crítico. Entonces, imagínense, un cerebro, el cual está sometido a altos niveles de estrés o de la hormona del estrés, que es el cortisol, desde el embarazo, cómo ya comienza a tener pequeños como obstáculos en su desarrollo, ¿ok? Desde el sistema de visión, sistema auditivo, control emocional, hábitos de respuesta, habilidades sociales, lenguaje, como las actividades cognitivas, como lo es el aprendizaje de símbolos o cantidades relativas, lenguaje, cómo se va afectando y después de que pasa ese periodo sensible, pues ya queda marcado esa afectación, aunque claro, también se habla, hablando de neurociencias y de crianza, que hay personas o tutores de resiliencia que nos ayudan como a correr, a, ¿qué palabra utilizaría acá? Como a desplegar esas habilidades que posiblemente no tuvieron la oportunidad de desplegarse en su momento. Pero esto, ¿qué tutores de resiliencia podría haber? Que la abuelita, un maestro, algún otro maestro o maestra que se dio cuenta de nuestro potencial y nos acompañó, todo con un acompañamiento sensible. Pero si estamos hablando de una escuela donde está viviendo violencia este niño o niña, en casa también, pues sus periodos críticos de desarrollo están pasando y no está habiendo un acompañamiento. Entonces, esto tiene un impacto a futuro, ¿ok? Tanto ya las consecuencias las vamos a ver un poquito más adelante, tanto de nivel neurológico como emocional, incluso hasta de drogas. TBRI o intervención Este es el video que les comentaba y es muy cortito. relacional basada en la confianza se enfoca en construir una relación de confianza. Tiene 3 conjuntos de principios y toman en cuenta al niño en su totalidad. Cuando se piensa en desarrollo, el bebé llora y digo, sí, yo te consolaré. Entonces este niño entiende que es escuchado, aprenden a confiar, que corresponde a la lección del primer año de vida. Puedo confiar. Existen tantos niños que vienen de lugares difíciles. Y en el caso de esos niños, su capacidad para confiar ha sido prejuiciada enormemente. La química del cerebro de un niño que llora y nadie viene se altera dramáticamente. El niño con antecedentes de trauma, pérdida o abuso no tiene esperanza de sanación sin una relación enriquecedora. De cualquier forma,
en la que le brinde tiempo y espacio, que lo toque, que haga contacto visual y le hable, voy a empoderar a este niño para que vuelva al principio de lo que él o ella debería de haber vivido en los brazos de un padre amoroso, que debería decir, cuando tú llores, yo vendré. Lo impresionante de una intervención basada en la confianza es cómo nos conectamos con este niño. Mientras desarrollamos su seguridad, en realidad cambiamos la química del cerebro, cambiamos el cableado del cerebro. Este es realmente el corazón y el alma de lo que somos y lo que hacemos. Miro al niño a los ojos, toco su brazo cuando le hablo. Cuando habla conmigo, dejo de hacer lo que estoy haciendo y le hablo. Esta es la esencia de la conciencia. Las sustancias químicas excitadoras relacionadas al tener miedo, al tener hambre, al tener frío, se equilibran cuando el cuidador viene y da calor. Primero, se crea todo con el control de un regulador externo, así que al principio yo lo controlo todo. ¿Tienen frío? Les doy calor. ¿Están llorando? Les doy mi compañía. Y fuera de mi control, su cerebro desarrolla la capacidad del autocontrol. Si este niño no lo ha vivido, este niño no se siente seguro. Esta química puede alterarse primero al saber que están seguros, segundo, con alimentos ricos en nutrientes, tercero, con mi control ambiental de las emociones de ese niño y cuarto, con ejercicio. Así podemos balancear la química del cerebro creando un ambiente holístico. Es evidente que tenemos que tratar con las conductas. Corregir significa mostrarle al niño la conducta correcta, elogiarlo cuando la sigue y mostrándole hasta que pueda hacerlo bien, y mostrándole sin temor ni vergüenza para que así construya éxito y no un fracaso mayor. Entonces el mensaje de esperanza para nuestras familias es que podemos ayudar a nuestros niños a llegar a niveles increíbles de sanación, pero hay que dedicarse. Tenemos que estar dispuestos a hacer lo necesario para tener resultados. Entonces, si se fijan, una de las estrategias de, de abordaje o de acompañamiento de un niño o una niña o adolescente que es víctima de violencia es, número uno, sentirnos seguros y seguras. Entonces, si se encuentra en un ambiente en el que constantemente hay peleas, gritos, castigos, violencia de cualquier tipo, psicológica y física, pues el nivel de seguridad va bajando y posteriormente pues, se pueden desencadenar otro tipo de problemas de conducta, problemas emocionales, incluso llegar al punto de las adicciones. Entonces, realmente todo esto que vemos aquí en pantalla tiene una manera de funciona desde el contacto visual, el tocar, acercarnos a los niños y a las niñas, ponernos en una posición en la que nos puedan escuchar. Todo este tipo de ejercicio, pues realmente es de todos los días, ¿no? Y aunque nosotros no tengamos a lo mejor niños tan cerca, es importante tener esta información y pasarla poco a poco hacia las demás personas para crear una cultura totalmente distinta a la que nos tocó a nosotros basada en la violencia, ¿no? Más adelante vamos a ver qué sucede, ¿no? Cuando no hay una crianza lo más saludable posible o respetuosa, consciente o positiva. Los efectos en la violencia del desarrollo en una historia de maltrato puede estar correlacionada desde el volumen, como les había comentado, el tamaño general del cerebro, hasta su funcionamiento, ¿sale? La amígdala, que es necesaria para procesar las emociones, como les comenté, el hipocampo, que es fundamental para el aprendizaje y memoria, la corteza orbitofrontal, que es responsable de la toma de decisiones, basada en el refuerzo y la regulación de la emoción. Como actualmente vemos personas que se desregulan de una manera increíble, que se ponen violentas con el policía, con la autoridad, que cómo vemos asaltos, cómo vemos como todos esos tipos de conductas que si las viéramos en un niño dijéramos, está haciendo berrinche, está haciendo una pataleta. Pero realmente son este tipo de efectos que se han vivido a causa de la violencia, ¿de acuerdo? Entonces,
Otro de los cambios que hay a nivel cerebral es en el cerebelo, el cual ayuda a coordinar el comportamiento motor y el funcionamiento ejecutivo. Entonces, estamos hablando desde, ahora sí, desde habilidades físicas en el cuello calloso, que es el responsable de la comunicación entre los hemisferios derecho e izquierdo. En esta parte del cerebro en la cual pues existe la excitación, la emoción o las habilidades cognitivas superiores, pues se encuentran también alteradas. Y ahora nos vamos a lo que es no tan visible, pero existe, que es la disminución del funcionamiento ejecutivo y habilidades cognitivas, como les había comentado, problemas desde concentración, problemas de aprendizaje, desde lenguaje o también dificultad en la comprensión lectora. Vemos ya desde preescolar que hay niños con problemas de aprendizaje y está la duda, como tiene algún tipo de diagnóstico, TDAH, tiene autismo, y ya se sabe actualmente que tiene que ver con el trato que el niño ha vivido conforme se ha desarrollado desde el embarazo, ¿de acuerdo? ¿Qué otras consecuencias psicológicas hay? Mala salud mental, y eso ya lo vimos también a causa de la pandemia, que estuvimos más tiempo con nosotros mismos y ya se han visto secuelas desde estrés, problemas para dormir, ansiedad principalmente, dificultades en alteración del sueño, apego, dificultades sociales y estrés postraumático. Aquí hay algo en el estrés postraumático muy importante que siempre me gusta aclararlo. Se piensa que una persona víctima de maltrato o de violencia severa, siempre va a estar como asustada, ¿no? O víctima de violación o de abuso sexual, siempre va a estar alterada, llorando, ¿no? Como lo ponen en las películas por ahí, o en las novelas, o en las series. Y realmente el estrés postraumático Mm, sí a veces es visible, pero muchas veces es todo lo contrario. Podemos ver niños, niñas que llegan a la consulta en muy mal estado físico por la causa de la violencia que han vivido y el niño parece o la niña parece que está como sin nada. Y eso pues nos altera o nos pone a pensar, si realmente le pasó algo malo, ¿por qué no está así? Y lo que sucede es que el cerebro se disocia gracias al estrés postraumático, el cerebro a grandes cantidades de cortisol protege como los órganos vitales, entonces rápido disocia para que es como una anestesia para que el niño y la niña no estén en ese estado de shock permanente. Entonces, no es que no le haya pasado nada malo, sino que el cerebro se protege para evitar que se recuerde ese evento traumático. Y hay personas que viven bajo ese estrés postraumático de manera crónica. Personas que olvidan su infancia, que no recuerdan nada, que dicen, a mí no me pasó nada, y otras personas cuentan, no, es que esa persona la pasó fatal, le hicieron tal cosa. La persona parece como si estuviera como si nada. Tiene que ver que hay una consecuencia psicológica. Y las consecuencias de comportamientos va desde prácticas sexuales poco saludables, delincuencia juvenil, que posteriormente va en escala. La violencia como tal siempre va a ir en escalonada. Primero es un pellizco, luego es una nalgada, luego es un jalón de cabello, después es encerrarlo, después es golpearle con alguna vara, con un plástico. Va en escalonada. Igual las consecuencias van de esa misma manera. Conducen primero a la rebeldía y posteriormente cruzan a la criminalidad. Hay alcohol y abuso de otras drogas y perpetración futura del maltrato. Esta es una de las consecuencias más difíciles de enfrentar a nivel mundial. México es uno de los países que tienen menos reformas en cuanto a la protección hacia la infancia, hacia el maltrato, y a causa de esto.
porque se sigue pensando que los niños y las niñas necesitan ser violentados para ser educados. Entonces, se normaliza el maltrato, la violencia, y por esa razón continúan y continúan viendo generaciones con violencia, con abuso de drogas y alcohol, y difícilmente pueden estas personas tener una vida lo más saludable posible, hablando de todas las consecuencias que hay. Y bueno, esta estadística es del mismo estudio que les platiqué al inicio. Aquí ya vemos el porcentaje de probabilidad de consumo de alcohol y drogas de la exposición al abuso infantil desde temprana edad. Si se fijan, van escalonada, como les comenté. Tristemente, las personas que sufren más violencia estadísticamente son menores de 9 años. La primera infancia sigue siendo vista como una práctica agotadora y en la cual se tiene que utilizar la violencia para educar, y por esa razón, pues las estadísticas no mienten actualmente con cómo van incluso los infanticidios, los mayores agresores o las personas que son los que cometen infanticidio son familiares, hablando de mamá y papá, que son los que ejercen como la autoridad en casa y terminan al punto de matar al pequeño y a la pequeña. Bueno, ¿cómo detectar la violencia en la práctica médica? Hay indicadores desde físicos hasta comportamentales y también del cuidador o de la persona que ejerció el maltrato. Hay cosas visibles como desde mayugaduras, moretones, hasta quemaduras con cigarros o, o golpes cicatrizados que se les pregunta, ¿y dónde le pasó eso? Y tiene pues en su cuerpo demasiadas marcas de otro tipo de, por ejemplo, de actividad, ¿no? Y que es que se le pregunta y tienen miles de respuestas hacia ese tipo de golpes, pero son demasiados en todo su cuerpo, demasiadas cicatrices. También fracturas de cráneo, nariz o mandíbula, fracturas en espiral, en sí fracturas múltiples. También pueden ser lógicas en un niño de menos de 2 años, pues están en una etapa de desarrollo en la cual buscan explorar, pues si existen accidentes, ¿no? De que se caen de la cama o de la mesa, pero también tenemos que checar más su cuerpo, ¿no? Ser muy cautelosos. Los indicadores comportamentales de los niños y las niñas en ese momento ya puede ser cautelosos con respecto al adulto, como por ejemplo ver constantemente al papá y a la mamá y no hablar. Como, ¿y te duele aquí? ¿Y te duele si hago esto? Y cuando se les está haciendo la revisión, voltean a ver al adulto como para que confirmen si sí o si no pueden hablar, si no, cómo va a reaccionar el adulto. Se muestran aprensivos cuando otros niños lloran. Aprensivos se refiere así como que preocupados, o puede ser todo lo contrario, como sin interés alguno o incluso con misterio, así que ¿por qué está llorando? ¿Le van a pegar? O incluso algunos niños sí verbalizan esto. Muestran conductas extremas, ya sea de rechazo o de agresividad, ¿ok? Este tipo de conductas de rechazo tiene que ver con que no tienen confianza ante sus cuidadores principales a causa de la violencia. Por esa razón no se dejan abrazar, no quieren que los hagan de su manita. Entonces, ese tipo de acciones tenemos que verla porque usualmente los niños pues aprenden a protegerse, entonces no quieren contacto físico. Y de agresividad, pues son esos niños y niñas que vemos que avientan cosas, quebran cosas, destruyen todo, parece como si estuvieran todo el tiempo enojados. También parecen tener miedo a sus padres. Y esto lo podemos preguntar mientras revisamos, en la escuela, ¿cómo le va? ¿Qué le dicen sus maestras de él o de ella?
¿Le gusta le gusta ir a la escuela? ¿Y qué pasa cuando se va? ¿Sí se queda tranquila o no le gusta ir a la escuela? ¿O qué pasa? Usualmente en las escuelas, pues, hay menos índice de violencia de que la hay, pero por parte de maestros y maestras, pues, ya actualmente es menor. Y usualmente, pues, los niños y las niñas no quieren ser golpeados. Entonces, si en la escuela se les trata bien, pues van a hacer todo lo posible por quererse quedar en ese lugar. Y todos, si los niños y las niñas sí usualmente dicen, es que sí, mi mamá me pegó y me caí, me aventó con la pared, me aventó tal cosa, es que mi mamá me regañó porque yo me porté mal. Y usualmente siempre los niños y las niñas hablan de lo que les pasó, siempre y cuando el adulto no esté tan presente, porque sí es una figura de autoridad que causa temor a causa de la violencia. Entonces, por esa razón, muchos niños y niñas terminan guardando silencio. ¿Cuáles son las conductas de los adultos? Pues estas personas obviamente han sido víctimas de maltrato en su infancia, por esa razón no lo normalizan y dicen, es que no se ponía en paz. Entonces, pues se les tiene que pegar. Entonces, cuando ya estamos hablando con una persona que está normalizando el maltrato, es porque fue víctima de él y lo tiene normalizado. Utilizan la disciplina inapropiada a la edad, no verbalizan, se van directamente a los golpes cuando son niños de 1 año que ni siquiera pueden caminar, los empujan, los abandonan en una sillita aparte para que aprendan a no hacerse pipí cuando pues tienen 1 año, 2 años y todavía el control de esfínter, pues no estamos hablando de que sea algo esperado, que controlen el esfínter. Entonces utilizan este tipo de dinámicas como para que aprendan, pero es una práctica violenta. Y usualmente se les complica dar una explicación de lo que le pasó al niño o la niña y dan una explicación como que muy fantasiosa de pues que se cayó de tal lado porque pasó esto, yo estaba acá y se nota que es un invento lo que están explicando de la lesión de los niños y de las niñas. Y parece no preocuparse, como están chiquitos y se les cura bien rápido, no fue nada, ¿vale? Eso es muy importante, es un foco rojo. Y percibe al niño de manera significativamente negativa, como es que ese niño o esa niña es bien mala, son bien mal portados y lo hacen enojar a uno adrede para que ellos busquen que les pegue. Ellos les gusta que les pegue porque fíjense, nunca me hacen caso. Tienen esa imagen distorsionada gracias a que ellos y ellas vivieron violencia. Por esa razón creen que los niños y las niñas hacen las cosas para afectarlos directamente a ellos. Y son psicóticos o psicópatas en muchas ocasiones. Esta es otra de las lesiones que podemos percibir, em, desde de heridas, bueno, en varias partes del cuerpo, en el dorso principalmente, hinchazón abdominal, vómitos constantes, porque puede que a veces los agarren a golpes y algún órgano se encuentre pues afectado, y más los anteriores que les había comentado, solo acá la asfixia es otra de los cuales también son muy presentados, que buscan ahogar a los niños y a las niñas para que calmen su llanto, se callen y terminan asfixiándolos. Y bueno, todas estas indicadores que vimos, usualmente en cada departamento o cualquier clínica o cualquier hospital en el que se encuentren existe una hoja llamada hoja de lesiones o también la norma 046 que es para levantar información acerca de víctimas de violencia, es hacia las mujeres o niños, niñas y adolescentes. Esas hojas se encuentran, les digo, en los lugares donde se perciben a pacientes. Usualmente se encuentran en el área de trabajo social. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es recabar la más información posible que podamos
porque esa hoja de lesiones va directamente a un órgano fiscal y esa área se encuentra de comenzar una investigación. No es una denuncia, no es necesario poner nuestro nombre o nuestra, ¿cómo se llama?, cédula, o no se pone en riesgo nuestra carrera. Y al todo lo contrario, podemos salvar una vida a alguna infancia víctima de violencia. Entonces, esas hojas incluso se encuentran abiertas en la página del gobierno. Pueden encontrar como norma 046 y es descargable, la pueden tener ustedes siempre en la mano, porque esa hoja se llena desde los datos físicos que se encuentran, con quién iba acompañada o acompañado, un posible agresor y el lugar en donde vive. Esa hoja está muy llena de información para nosotros darle a las autoridades de dónde puedan salvar a este pequeño o pequeña y que pues viva una vida libre de violencia y se ejerza su derecho civil, su derecho humano a vivir vivir una vida sin violencia. Y pues me gustaría escucharles cómo se sienten, si tienen alguna duda. Si tienen alguna duda o algún comentario, pueden prender su micrófono. Y a veces hablo medio rápido. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Leticia. Yo sí tengo una duda. Bueno, primero agradecer la información. Me parece muy relevante y para todas las personas, porque como bien lo comentó, estamos rodeados de niños, niñas y adolescentes y no podemos decir porque somos tal o no tenemos contacto directo, no podemos omitirlo, ¿no? Y bueno, más nosotros que estamos en contacto directo, pues ahí creo que es muy relevante. Yo estoy terminando mi licenciatura para ser maestra de preescolar y me interesaría saber si hay algunas técnicas o algunas medidas en las que yo desde el aula pueda apoyar a los niños. Tal vez aparte de yo observar todas estas medidas, o bueno, sí, todos estos comportamientos que me pueden alertar, aparte de eso, ¿qué podría hacer yo para ayudarlos directamente a ellos? Usualmente los maestros y las maestras somos una base segura para los niños y las niñas y principalmente en el aula mostrar esa importancia, ¿no? De saber qué es lo que le pasa y tener un registro principalmente, ¿sale? Es bien importante tener una bitácora de su comportamiento, incluso de cuestiones físicas, de que no llegó aseado, llegó sin comida, llegó, pues, como en un estado, como si no durmió. Tener una bitácora nos ayuda principalmente en algún momento, también en el área educativa, usualmente en trabajo social, se puede levantar este tipo de acta, ¿sale? Ahí sí entro en conflicto porque muchos directivos o subdirectores dicen, no me quiero meter en problemas, pero ahí es nuestro deber civil, ya no solamente como maestra, sino como ser humano parte de una sociedad, de ejercer el derecho de protección de la niñez, ¿sale? Entonces, te podemos hacer una llamada y decir, no, incluso son anónimas, perdón, hablar y decir, es que en la escuela fulanita está viendo un niño que está siendo víctima de violencia, ha llegado a la escuela así, 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 y se comienza esa denuncia y se abre una carpeta de investigación, ¿sale? Es bien importante hacerlo porque los niños y las niñas no
no es como que es deber de los papás únicamente o de la familia reportar si hay alguna problemática. Nosotros como sociedad podemos proteger a un niño aunque no lo conozcamos, incluso aunque no sea de nuestro salón también, podemos hacer ese tipo de llamadas y no tener miedo, ¿sale? Porque muchas veces pensamos, es que y se me va por a mí, si la policía me busca o si... No, realmente la policía tiene que hacer lo suyo, esto es totalmente anónimo y ellos tienen que hacer su chamba de buscar la información, dar con la familia y ver qué pasa en la familia, si es retirado al menos, si es sustraído de su familia y llevado a otra institución para protegerle, o si a las familias se les invita o se les ordena prácticamente eh, ir a asesorías desde crianza hasta dan terapias psicológicas en algunas instituciones familiares para evitar que ese niño siga siendo víctima de violencia. Y esto es realmente, no es nuevo, pero no se hace porque no hay la demanda, porque creen que no muchas personas hablan, entonces pues ese servicio no se da tanto, pero no porque no exista, sino porque no existen las personas que muchas veces hacen la denuncia. Entonces, realmente eso es una de las herramientas que podemos hacer. Y en el área educativa, dentro del aula, ser, ah, yo sé que a veces es bien complicado porque tenemos muchos chiquitos y chiquitas en el mismo espacio, pero la conducta agresiva en el salón de arrebatar cosas, de destruirles las actividades a otros niños y niñas, es un foco rojo de que este niño está siendo violentado en casa. ¿Vale? A lo mejor no ves marcas físicas, pero su comportamiento nos está diciendo que está enojado. Y usualmente un niño enojado es porque no hay adultos que le hayan tenido la calma o lo hayan escuchado. Entonces, eso se puede hacer en casa, en escuelas. Yo utilizo una figura humana, dibujo la figura del cuerpo humano y con los colores de esta película de emociones, como el rojo con la ira, la tristeza, azul. Vamos a dibujar qué partes de tu cuerpo se sienten enojadas y ver qué parte de su cuerpo se siente enojada. Muchos niños dibujan las manos. Ah, ok, entonces tus manos están llenas de enojo, entonces, ¿qué vamos a hacer cuando estamos enojados? Podemos dibujar muy fuerte con las manos para que se nos salga todo lo enojado, o romper papel, hacer acciones para que tengan un recurso ellos de cómo sacar todo eso que en casa no lo pueden hacer. ¿Sale? Usualmente en la escuela es donde se ve todo esto invisible y pues la familia no tiene los recursos, pero nosotros sí podemos hacer como ese tipo de dinámicas. Y en Activistas por la Infancia, en la página de Facebook y en Instagram también, puedes encontrar, constantemente estamos publicando información en la que es para maestros y maestras. El colectivo está lleno de, no solamente son psicólogos, sino hay médicos, eh, enfermeras, maestras, hay de todo. Entonces, tenemos mucha información que también eso lo podemos encontrar en redes sociales. Muchas gracias. Gracias. También tenemos otra pregunta, es de Isabel, y dice, hola, buenas noches. Mi pregunta es, ¿cómo abordar el tema con los padres para que las situaciones de violencia disminuyan? Ok. Este es un tema sensible dependiendo del espacio en donde se encuentran. Usualmente en casa, en la familia, podemos comenzar a practicar esto. Se pueden echar a todos encima, porque la verdad es que está muy normalizada en México la crianza basada en la violencia. Entonces es tener nosotros primero información, ¿sale? Buscar lo más información que podamos y después platicarle, disculpe, ¿usted sabía que ese tipo de prácticas son perjudiciales para la crianza? Todos los problemas que tienen que ver con, por ejemplo, dicen, no es que el cáncer es de las enfermedades crónicas nuevas, ¿no? O del siglo XX. Son células estresadas. Entonces estamos hablando de que el detonante de alguna enfermedad puede ser también el estrés creado por
la violencia. Entonces, nos podemos ir por ese lado de la parte médica, ¿no? Que siempre el primer contacto siempre va a ser el médico. Pacientes que vienen acá conmigo vienen derivados del pediatra o de las pediatras. Y eso es muy importante porque muchas veces vemos solamente la parte física y la parte emocional no. Y sí se tiene que trabajar en conjunto. Entonces, es muy importante hablar con la familia, con las familias de, ¿sabías que muchos de los problemas físicos que tenemos en la vida adulta o conforme van creciendo, nos vamos desarrollando, tienen que ver con los eventos de violencia que tuvimos anteriormente, tienen que ver con un cerebro estresado, todo tiene que ver con lo que hemos vivido en nuestra historia? Podemos comenzar desde la información, ¿sale? No a manera de imposición, pero sí como invitación. Yo creo que podría haber un tipo de crianza diferente. Creo que ya estamos cansados de tanta violencia, de tanta inseguridad en las calles, de tantos robos. Entonces, tiene que ver con todo eso, ¿no? Que personas que crecieron en lugares muy violentos, pues pierden la empatía por las demás personas. Se pierde esta capacidad de razonar y de sentir de cómo se sienten las demás personas. Entonces, hago actos delictivos. Entonces, si se fijan, tiene que ver todo, cómo quieren vivir en un lugar mejor, pero no hacer las cosas mejor. Entonces, es importante abordar los temas con los padres desde la información, ¿vale? Y de qué podemos hacer para prevenirla. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene otra? Bueno, si nadie queremos agradecerle por la excelente ponencia y en breve le vamos a dar este reconocimiento que la iniciativa integral politécnica se enaltece a otorgar a la psicóloga Claudia Bergel por su participación en la campaña de prevención de violencia trans. Esto organizado por la distintos entrenamientos del Comité Permanente de Derechos de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, incluyendo VIH y SIDA, Comité Permanente de Estadística y Comité Permanente de Derechos Sexuales. Excelente. Qué honor, chicos y chicas. Muchas gracias por estar acá conmigo en la noche. Yo sé que pues a veces ya a estas horas ya estamos muy agotados y agotadas, entonces me da mucho gusto que se hayan quedado acá conmigo. Y también me pueden encontrar en mis redes sociales como de psicóloga. También tengo mucha información para prevención de violencia. Y pues allá nos vemos en las redes sociales, como me encuentra como Fernanda Oregel, psicóloga, en Facebook e Instagram, aparte de en activistas. Y pues muchas gracias por el espacio, Claudia. Tengan una muy linda noche. También les compartimos ahorita aquí por el chat, por favor, el enlace para que los participantes llenen el post y también les compartimos las redes sociales para que las sigan y vayan a ver todo. Excelente. Y Claudia, también pueden utilizar las diapositivas que envié, son las que presenté ahorita. Con mucho gusto las pueden guardar si les sirven, no hay ningún problema. La información entre más se comparta, pues mejor, ¿verdad? Entonces, sí, tenemos en activistas lo que hacemos es que tomamos al final de cada charla, tomamos una foto con todos los que estuvieron presentes para ver más motivación hacia otros jóvenes y de este tipo de charlas, ¿sale? Entonces, si pueden encender su cámara para tomar una foto para todos, pues estaría genial. ¿Listos? ¿Listas? Las demás personas. Las demás personas, ¿qué onda? Ok, vamos a ver.
Disculpen, mi internet está muy lento, entonces. A ver, muy bien, listo. Pues ahora sí, todos sonriendo, ¿sale? Ahí va. Voy a tomar una. Muchas gracias, chicos y chicas. Que tengan una muy linda noche y espero verlos pronto. Gracias igualmente. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.